¿Sabías que una de las mujeres más clave en la historia de la salvación nunca fue mencionada en los evangelios canónicos? Su nombre es Ana, la abuela de Jesús, y aunque su historia no se cuenta en las Escrituras, fue fundamental para que el plan divino se cumpliera. La fe de Ana, a menudo olvidada, fue el pilar que permitió que la promesa de Dios llegara al mundo. En un tiempo en el que las mujeres eran poco reconocidas, ella se mantuvo firme, confiando en el propósito de Dios, sin importar los obstáculos que la vida le presentó. Su historia es una de resistencia y perseverancia, una mujer cuya vida silenciosa marcó el destino del mundo. La esterilidad de Ana la marcaba de manera cruel en una sociedad que valoraba la maternidad por encima de todo. El dolor de no poder generar hijos no era solo una cuestión personal, sino social. Las mujeres a su alrededor, con ojos llenos de piedad, la miraban como una mujer incompleta, como una mujer fallida. Sin embargo, Ana mantenía en su corazón una fe inquebrantable. Su pena no solo era por la falta de hijos, sino por la humillación diaria que enfrentaba por su condición, ignorada por muchos, pero profundamente sentida por ella. Ana pasaba sus noches en oración, buscando en cada palabra una señal de que Dios escuchaba sus súplicas. Sus oraciones no eran solo un pedido de maternidad, sino también una búsqueda de paz. La angustia de su alma se reflejaba en cada susurro dirigido al cielo, y aunque el silencio de Dios la atormentaba, nunca dejó de esperar. Ana no solo pedía un hijo, sino una señal de que la misericordia divina también existía para ella, una mujer que muchos ya consideraban olvidada. Pero el silencio de Dios no era un abandono. Al contrario, era la preparación para algo mucho más grande, algo que no solo cambiaría su vida, sino el destino del mundo entero. La historia de Ana es un reflejo de muchas otras mujeres en la Biblia, que antes de ver el fruto de sus oraciones, se entregaron a Dios con todo su ser, confiando en que Él había preparado algo especial para ellas. Ana, como muchas madres en la Biblia, se convirtió en un símbolo de confianza y fe, una mujer que a pesar del dolor, se mantuvo firme en el camino de la esperanza. Ana era una mujer de corazón puro, pero su dolor la desgarraba cada día. La esterilidad en una sociedad como la suya representaba no solo una frustración personal, sino un estigma social que la separaba de muchas otras mujeres. En cada mirada compasiva de sus vecinas, Ana sentía como si algo faltara, como si su valor estuviera determinado solo por la capacidad de ser madre. Esa carga emocional pesaba sobre ella más que cualquier otra cosa, y la tristeza se apoderaba de su ser. Sin embargo, la fe de Ana nunca flaqueó. En sus momentos más oscuros, se retiraba a un rincón en su hogar y elevaba sus oraciones al cielo con una sinceridad que llegaba hasta lo más profundo de su alma. Durante mucho tiempo, las palabras parecían caer en un vacío, sin respuesta, como si el cielo estuviera tan lejano como siempre. Pero Ana nunca dejó de creer. Cada palabra que pronunciaba estaba llena de esperanza, incluso cuando las circunstancias no daban lugar para ella. En sus oraciones, Ana no solo pedía un hijo, sino también paz para su corazón. La espera no era solo por la maternidad, sino por una comprensión profunda de su lugar en el plan divino. ¿Por qué ella, de todas las mujeres, había sido elegida para vivir esta amarga prueba? Cada noche, mirando las estrellas, sus palabras eran un clamor, un anhelo de algo más grande que ella misma. Aunque las respuestas no llegaban con rapidez, la confianza de Ana en Dios nunca se debilitó. Así, el dolor de Ana, aunque palpable, era también un acto de fe. Sabía que Dios no la había olvidado, que su sufrimiento no era en vano. En medio de su desesperación, Ana confiaba que el cielo tenía un propósito más grande para su vida. Y así, en su corazón roto,
mantenía la certeza de que un día el silencio de Dios se rompería y ella sería testigo de la realización de una promesa que cambiaría no solo su vida, sino la historia del mundo. El sufrimiento de Ana había alcanzado su punto máximo. Cada día era una lucha interna entre la fe y el desánimo, entre la esperanza y la desesperación. Su corazón estaba agotado, pero no había forma de que ella pudiera abandonar su fe. El dolor era tan profundo que la hacía sentir que la paz ya no era posible en su vida. Sin embargo, en el último rincón de su alma, aún quedaba un hilo de esperanza. Ana sabía que la única forma de superar su tormento era elevar una última oración, pidiendo la gracia que tanto había anhelado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En una noche clara, cuando la luna iluminaba el horizonte, Ana salió de su casa en silencio, sin que nadie la viera. Se dirigió al campo, a un lugar apartado donde nadie pudiera escucharla. En ese instante, la naturaleza misma parecía estar en silencio, como si el universo esperara el clamor de su alma. Ana, con el corazón lleno de angustia y una fe intacta, se arrodilló y alzó la vista al cielo. Su voz temblaba mientras murmuraba palabras que solo ella entendía, pidiendo a Dios que no la dejara en la oscuridad. «Señor, si he hallado gracia ante ti, dame un hijo», decía con el corazón palpitante. Ana no solo pedía un hijo por el deseo de ser madre, sino por el profundo anhelo de demostrar que su vida no había sido en vano. A lo largo de los años, había soportado miradas de compasión fingida, comentarios ocultos y, sobre todo, el dolor de sentirse incompleta en una sociedad que valoraba tanto la descendencia. Su oración era una súplica por la restauración de su dignidad, por la restauración de su vida. Con cada palabra, sentía como si su alma se desgarrara, pero al mismo tiempo, la esperanza volvía a encenderse en su corazón. No era solo una petición de una madre, sino un acto de fe. Ana sabía que estaba pidiendo algo grande, algo que solo Dios podía conceder. En sus oraciones, no solo se entregaba a la voluntad divina, sino que también expresaba una rendición completa, confiando en que si era la voluntad de Dios, Él la atendería. Y si no lo era, ella aceptaría su destino con paz. Así, Ana esperó, con el alma abierta y el corazón dispuesto a recibir la respuesta de Dios. El silencio de la noche parecía envolverlo todo cuando, de repente, una presencia se hizo sentir en el aire. Una brisa cálida comenzó a rodear a Ana, envolviéndola en una paz inexplicable. En ese momento, algo increíble ocurrió. Un resplandor descendió del cielo, iluminando su rostro con una luz dorada. El corazón de Ana latió con fuerza, y al mirar hacia arriba, vio una figura radiante, un ángel del Señor que había venido a responder a su oración. Su voz, suave y serena, penetró en el alma de Ana, calmando sus temores y llenándola de una paz inexplicable. «Ana, tu oración ha sido escuchada», dijo el ángel con una voz que resonaba con una autoridad divina. Ana
Atónita, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era posible? ¿Era realmente ella, una mujer que había sido ignorada por tanto tiempo, quien ahora recibiría la respuesta que tanto había esperado? El ángel continuó: concebirás una hija, y su nombre será María. Ella llevará en su vientre la promesa del Altísimo. Las palabras del ángel penetraron en el corazón de Ana como un rayo de luz, disipando la oscuridad que había acompañado su vida por tanto tiempo. La sorpresa y la incredulidad se apoderaron de Ana, pero también una profunda sensación de paz. Aunque las palabras del ángel parecían imposibles, algo dentro de ella le decía que, por fin, había llegado el momento de la revelación divina. ¿Cómo es posible?, preguntó Ana, con la voz entrecortada por la emoción. El ángel, con una sonrisa serena, le respondió: nada es imposible para Dios. En ese instante, Ana sintió una presencia de amor y poder que la envolvía por completo. La promesa que había esperado por tantos años, finalmente había llegado. Cuando el ángel desapareció, Ana quedó allí, inmóvil, con el corazón lleno de asombro y gratitud. La paz que había estado buscando durante tanto tiempo, ahora llenaba su ser. Ana sabía que su vida había cambiado para siempre, y aunque la noticia parecía increíble, ella estaba dispuesta a aceptar la voluntad divina. En su corazón, sentía que la promesa de Dios no solo transformaría su vida, sino también la historia del mundo. Con el alma llena de gratitud, Ana regresó a su hogar, pero el viaje no fue solo físico. Fue un viaje interno hacia una nueva vida, una vida en la que finalmente encontraría la paz que tanto había deseado. El rostro de Joaquín, su esposo, mostraba la misma angustia que ella había sentido durante años. Pero cuando Ana le relató la visión que había tenido, sus ojos se iluminaron con la misma esperanza que ella había experimentado. El mensaje del ángel había sido claro para los dos. Dios les concedería un hijo, y este hijo sería especial. Joaquín, quien también había sufrido por la esterilidad de su esposa, escuchó las palabras de Ana con asombro, pero sin dudar en su fe. «También tuve una visión», dijo él con una emoción palpable. «Un ángel me dijo que el Señor nos concederá un hijo». Ambos se abrazaron, compartiendo un momento de felicidad y esperanza. La vida que antes parecía vacía, ahora se llenaba de una luz nueva, y juntos esperaban con fe el cumplimiento de la promesa divina. El tiempo pasó, y Ana quedó embarazada. Cada día que pasaba era una bendición, un recordatorio del milagro que estaba gestando. Cuando llegó el momento del parto, Ana lo vivió con una alegría inmensa, sabiendo que su hija sería parte del cumplimiento de un destino sagrado. El llanto de la niña llenó la casa de alegría, y Ana, al sostenerla en sus brazos, la miró con amor y gratitud, sabiendo que ella llevaría una parte del propósito divino en su vida. Así nació María, la niña que cambiaría el curso de la historia. Desde el principio, Ana sabía que su hija era especial, pero nunca imaginó cuán grande sería el papel que ella jugaría en el plan de salvación. María no era solo su hija, era la promesa cumplida de Dios, una niña destinada a ser la madre del Salvador. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas, y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Desde su nacimiento, María mostró una luz especial. Aunque solo era una niña, su alma reflejaba una sabiduría profunda,
una conexión con lo divino que no era común en una niña de su edad. Ana observaba a su hija con asombro, sabiendo en lo más profundo de su ser que algo grande estaba destinado a ella. María no solo era dulce y obediente, sino que había algo en sus ojos, una paz sobrenatural que atraía a todos los que la conocían. Ana recordaba cómo, cuando María apenas comenzaba a hablar, sus palabras reflejaban una pureza que no se encontraba en otros niños. Cuando la pequeña le preguntaba sobre Dios, su curiosidad parecía provenir de un lugar más allá de su comprensión humana. María tenía una devoción natural hacia lo divino, algo que Ana reconoció como una bendición, y al mismo tiempo, un recordatorio de la misión que su hija llevaría a cabo en el futuro. Ana sentía que cada paso de María era guiado por una mano invisible, una fuerza superior que la llevaba hacia su destino. A medida que María crecía, Ana la cuidaba con amor y paciencia, pero también sabía que su hija estaba destinada para algo más grande que la vida cotidiana. A los 3 años, Ana cumplió con una de las decisiones más difíciles de su vida: consagrar a María al templo. Aunque su corazón estaba lleno de amor por su hija, Ana entendía que la pequeña tenía un propósito divino que no podía ser desviado. El sacrificio de dejarla en el templo fue doloroso, pero Ana lo aceptó con fe, sabiendo que era el camino que debía seguir. María, con su inocencia intacta, caminó hacia el templo con una calma sorprendente para su edad. Sus ojos no mostraban miedo, sino una serena certeza, como si ya comprendiera que su destino era mucho más grande que el de cualquier otra niña. Ana, mientras veía a su hija alejarse, sintió un nudo en su garganta, pero también una paz indescriptible. Sabía que había hecho lo correcto, que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo en ese momento. María no era solo su hija, era el instrumento elegido para traer al mundo al Salvador. El momento de la consagración de María al templo llegó, y aunque Ana sentía que su corazón se rompía al separarse de su hija, también sabía que estaba cumpliendo con una promesa que había hecho a Dios. A lo largo de su vida, Ana había sido una mujer de fe, y ahora era su turno de confiar completamente en el plan divino. Aunque su dolor como madre era profundo, entendió que la obediencia a Dios era la mayor muestra de amor que podía ofrecerle a su hija. Cuando María fue entregada al templo, Ana no solo confiaba en la voluntad de Dios, sino que sabía que su hija crecería en un lugar sagrado, rodeada de devoción y sabiduría. El templo no solo sería un lugar de oración para María, sino también un espacio donde su alma podría ser formada para cumplir con su destino divino. Ana recordó cómo, cuando ella misma oraba por su hija, sentía una paz que solo podía provenir de lo alto. El sacrificio de dejarla ir no era solo un acto de obediencia, sino una muestra de la profunda confianza que tenía en Dios. A pesar del dolor de la separación, Ana se mantuvo firme. Su fe en el plan de Dios la sostuvo durante esos momentos difíciles. Mientras veía a María caminar hacia el templo, Ana sentía que el cielo la bendecía. En su corazón, comprendía que esta era la voluntad de Dios y que todo sucedía como debía ser. Cada paso de su hija hacia el templo era un recordatorio de la promesa que Dios había hecho a su pueblo y a ella misma. La vida de Ana, marcada por años de espera y dolor, estaba ahora llena de gratitud. Al entregar a su hija al templo, Ana no solo estaba cumpliendo una promesa, sino también asegurando el futuro de la humanidad. Sabía que el sacrificio de su hija, aunque doloroso, era una parte vital del plan divino que cambiaría el curso de la historia para siempre. Desde su temprana edad, María demostró una sabiduría que sorprendía a todos. Aunque aún era solo una niña, su corazón ya reflejaba una conexión profunda con lo divino.
En las palabras que pronunciaba, en sus oraciones silenciosas, María parecía tener una comprensión más allá de su edad. Ana, observando a su hija desde la distancia, veía cómo María se acercaba a Dios con una pureza que no era común en los niños. Los sacerdotes del templo y otros miembros de la comunidad quedaron impresionados por la devoción de María. A pesar de su juventud, su fe era inquebrantable. Cuando oraba, su alma parecía estar en un lugar sagrado, como si estuviera más cerca de Dios que cualquier otra persona. Ana, aunque no estaba allí físicamente, sentía la presencia de su hija en cada oración. María no solo era una niña especial, sino que también era el cumplimiento de una promesa divina que había comenzado mucho antes de su nacimiento. La fe de María no solo era evidente en sus oraciones, sino también en sus acciones cotidianas. Siempre servicial, amable y con una paciencia que trascendía su edad, María era un reflejo del amor divino en la tierra. Ana sabía que su hija estaba siendo formada para un propósito grandioso, y cada vez que pensaba en ella, su corazón se llenaba de esperanza y amor. La pureza de María no era solo un regalo de Dios, sino también un testimonio de la vida que Ana había llevado, confiando en la voluntad divina a pesar de las pruebas. Al ver a María crecer en sabiduría y gracia, Ana se dio cuenta de que el destino de su hija era mucho mayor de lo que ella misma había imaginado. Cada día, la devoción de María la acercaba más a la misión divina que cumpliría. Ana no solo era madre de una niña excepcional, sino madre de la mujer elegida para ser la madre del Salvador. María era, sin duda, una flor de pureza y amor que florecería en el tiempo perfecto de Dios. A lo largo de los años, Ana se dedicó a cuidar de su familia con amor y devoción. Aunque su vida estuvo marcada por la espera y el sufrimiento, nunca dejó que eso opacara su capacidad de amar. Cuando María se convirtió en madre, Ana experimentó un amor más profundo y más completo que nunca. Ahora, no solo era madre de la niña que había dado a luz, sino también abuela del niño que cambiaría el mundo. El amor de Ana por su nieto, Jesús, fue inmediato y lleno de ternura. Al sostener al niño en sus brazos, Ana sintió la presencia divina de una manera que nunca antes había experimentado. Aunque no era su hija biológica, Jesús era parte de ella, y ese vínculo era tan fuerte como cualquier lazo sanguíneo. En su corazón, Ana entendió que este niño era la culminación de todo lo que había orado y esperado durante toda su vida. Jesús, a pesar de ser un bebé, ya mostraba señales de su grandeza. Ana podía ver en su rostro una sabiduría que superaba la comprensión humana. Aunque su tiempo con él fue breve, Ana sabía que su papel como abuela era crucial en la vida de Jesús. Ella lo veía crecer, hablar y enseñar, y cada vez que lo hacía, su corazón se llenaba de orgullo. A través de sus ojos, Ana veía el futuro que Dios había planeado para el mundo. Ana observaba a su nieto, Jesús, con un asombro profundo, sabiendo que algo divino se manifestaba a través de él. Aunque era aún un niño, la sabiduría que emanaba de su mirada y su dulzura al hablar llenaban el corazón de Ana de una paz que solo Dios podía otorgar. Ella sabía que este niño no era como cualquier otro. Había sido prometido mucho antes de su nacimiento, y ahora, ante sus ojos, se estaba cumpliendo la profecía. Jesús no solo era el hijo de su hija, sino el Salvador de la humanidad, la respuesta a las oraciones y esperanzas de generaciones enteras. El pueblo aún no comprendía completamente quién era este niño, pero Ana lo sabía en lo más profundo de su ser. Jesús era el cumplimiento de las promesas divinas, la luz que traería esperanza al mundo entero. Mientras lo veía crecer, su fe se fortalecía cada día, porque entendía que el futuro del mundo descansaba sobre los hombros de este pequeño.
A través de su nieto, el sacrificio y la salvación del pueblo de Dios se harían realidad. A medida que Jesús se desarrollaba, Ana veía cómo su destino se iba revelando de maneras sorprendentes. No solo era un niño dotado de gran sabiduría, sino que también mostraba una profunda conexión con el Padre. Cada palabra que Jesús decía, aunque era joven, parecía estar impregnada de una verdad eterna, como si su misión ya estuviera comenzando a tomar forma. Ana, sin embargo, mantenía la certeza de que todo lo que estaba sucediendo era parte de un plan divino, un plan que cambiaría el curso de la historia. En sus oraciones, Ana no solo agradecía a Dios por la bendición de tener a Jesús en su vida, sino que también pedía por el cumplimiento de la misión que él llevaría a cabo. Sabía que el camino de Jesús sería difícil, lleno de sacrificios y pruebas, pero confiaba plenamente en que él estaba destinado a cumplir la voluntad de Dios, y en su corazón, Ana sentía que el sacrificio de su nieto traería redención y esperanza a la humanidad. A medida que el tiempo pasaba y las responsabilidades aumentaban, Ana continuaba siendo un pilar de apoyo para su hija, María. A pesar de su propia vejez y las pruebas que había vivido, su fe inquebrantable seguía siendo la luz que guiaba a María en cada paso. Aunque María ya era madre de Jesús y estaba cumpliendo una misión divina, Ana sabía que su hija también necesitaba el consuelo y la fortaleza de una madre. Ana comprendía profundamente el dolor y la responsabilidad que pesaba sobre los hombros de María. Como madre de Jesús, María no solo cuidaba a un niño, sino que estaba criando al Salvador del mundo, sabiendo que su hijo tenía un destino mucho más grande que cualquiera de los desafíos cotidianos que otras madres enfrentaban. En sus momentos de angustia o duda, Ana siempre estaba allí para consolarla, para recordarle que el plan divino se estaba cumpliendo, aunque el camino fuera incierto y lleno de sacrificios. La relación entre Ana y María era especial, un vínculo de madre e hija que trascendía la naturaleza humana. Aunque sabía que el sacrificio de Jesús sería grande, Ana no dejaba de orar por la fortaleza de su hija. En su corazón, entendía que el sufrimiento que ambos enfrentarían sería necesario para la salvación de la humanidad. Así, Ana se mantenía firme en su fe, sabiendo que su papel era ser un sostén para María, mientras enfrentaban juntas el peso del destino divino. Cada vez que veía a María enfrentarse a los retos que venían con la crianza de Jesús, Ana le ofrecía palabras de aliento y consuelo. Le recordaba que ella no estaba sola, que siempre tendría la guía de Dios. Aunque el futuro estaba lleno de incertidumbre, Ana sabía que, con su fe y la confianza en el plan divino, María y Jesús lograrían cumplir la misión para la que habían sido elegidos. Para Ana, el amor incondicional que compartía con su hija era la base sobre la cual se construiría la fortaleza de todo lo que vendría. Cuando María quedó embarazada de Jesús, la noticia fue recibida con asombro, pero también con mucho misterio. La concepción virginal era algo que pocos podían comprender, y los murmullos del pueblo no tardaron en surgir. Sin embargo, Ana no dudó ni un instante en creer en las palabras de su hija. Sabía que el Espíritu Santo había obrado un milagro y que este niño, Jesús, era la respuesta a las oraciones de toda la humanidad. La maternidad de María no solo era una bendición para ella, sino también para Ana. La noticia de que su hija llevaría al Salvador en su vientre fue un momento de profunda emoción y gratitud. Ana comprendió que a través de este niño no solo se cumpliría una promesa hecha a su familia, sino que se realizaría la promesa hecha a todo el pueblo de Israel. Ana no solo veía a su hija como la madre de Jesús, sino como la mujer elegida por Dios para ser la madre del Redentor. Aunque el camino que se avecinaba estaba lleno de incertidumbre,
Ana sostenía la esperanza de que todo estaba bajo el control de Dios. El sacrificio de María, la madre de Jesús, sería el mayor de todos, pero Ana confiaba plenamente en que el sufrimiento sería recompensado con la salvación que traería Jesús. En sus oraciones, Ana pedía constantemente por la protección de María y de Jesús, sabiendo que el mundo no siempre entendería el milagro que se estaba gestando. María, con su humildad y devoción, aceptó su papel como Madre del Salvador con una fe absoluta. A pesar de las dudas de los demás y de las dificultades que enfrentaría en el futuro, Ana sabía que su hija estaba siendo preparada para algo mucho más grande que ella misma. Con cada día que pasaba, Ana sentía una paz creciente en su corazón, confiando en que Dios guiaría a su hija y a su nieto a cumplir el propósito divino que había sido escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que pasaba el tiempo, Ana llegaba a comprender que su vida había sido guiada por un propósito divino mucho mayor que cualquier sufrimiento o prueba que había enfrentado. Miraba a su hija, María, y a su nieto, Jesús, y veía cómo cada paso dado en sus vidas formaba parte de un plan perfecto. Aunque los eventos que se desatarían en el futuro eran inciertos, Ana había llegado a una aceptación profunda de que todo estaba bajo el control de Dios. A lo largo de su vida, Ana había aprendido que la paciencia y la fe eran las claves para comprender los misterios de Dios. Al principio su sufrimiento parecía no tener sentido, pero al ver a su hija crecer y convertirse en la madre del Salvador, se dio cuenta de que cada momento de dolor había sido parte de una preparación divina. La esterilidad que había sufrido, la humillación y el dolor, todo eso había sido una prueba que la había fortalecido y preparado para ser parte de una historia mucho más grande que ella misma. Cuando Jesús nació, Ana sintió que todas las lágrimas y oraciones de su vida habían valido la pena. El sacrificio de ver a su hija crecer y separarse de ella para cumplir con su misión se había transformado en un acto de amor y obediencia a Dios. Ella aceptó que el propósito divino era mucho más grande que cualquier sacrificio personal. La paz que sentía en su corazón era el resultado de confiar plenamente en que todo lo que sucedía era parte de un plan divino que traería salvación a la humanidad. El camino no sería fácil, pero Ana sabía que el sufrimiento de su hija y de su nieto no sería en vano. A medida que observaba a Jesús crecer, Ana sentía que la misión de su familia se estaba cumpliendo ante sus ojos. El sacrificio, la obediencia y la fe en el plan divino eran las cualidades que definían a María y Jesús, y Ana, como madre y abuela, se sentía honrada de ser parte de esa historia sagrada. Cuando María recibió la noticia de que estaba esperando al Salvador, también escuchó que su prima Isabel, que era mayor y estéril, había quedado embarazada en su vejez. El ángel Gabriel había revelado a María que la promesa de Dios no solo se estaba cumpliendo en ella, sino también en la vida de Isabel. Decidida a ver a su prima y a compartir la bendición que llevaba en su vientre, María se embarcó en un largo viaje a la casa de Isabel. Ana sabía lo importante que era este encuentro. Isabel, aunque mayor, había tenido una vida llena de fe, y su embarazo era también un milagro de Dios. Cuando María llegó a la casa de Isabel y la saludó, algo increíble ocurrió. Isabel, al escuchar la voz de María, sintió que su hijo en el vientre saltaba de alegría. Isabel, llena del Espíritu Santo, proclamó con gozo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». En ese momento, Ana comprendió que esta visita tenía un significado profundo. No solo era un encuentro de familiares, sino una confirmación de que el plan divino se estaba cumpliendo a través de las vidas de estas dos mujeres extraordinarias. Ana, aunque no estaba presente en ese encuentro, sentía el gozo y la alegría de saber que su hija María
estaba siendo acompañada por la presencia de Dios en todo momento. La bendición de Isabel sobre María no solo era un acto de amor, sino una declaración de la importancia del papel que María jugaría en el plan divino. Ana sabía que la misión de su hija se estaba fortaleciendo y que su vida, aunque marcada por sacrificios, estaba siendo ungida por la mano de Dios. Este encuentro, lleno de alegría y confirmación, no solo fortaleció la fe de María, sino también la de Ana. Ella comprendió que las bendiciones que se habían derramado sobre su familia no eran casualidad, sino una evidencia del amor y la promesa de Dios. El camino de María hacia la maternidad de Jesús ya estaba marcado por signos divinos. Y Ana sentía que su vida, aunque llena de pruebas, estaba siendo parte de una historia sagrada. Finalmente, el día llegó. El momento que Ana había esperado durante toda su vida estaba a punto de cumplirse. El nacimiento de Jesús en Belén fue el cumplimiento de una promesa que había comenzado mucho antes de que ella naciera. Aunque Ana no estaba presente físicamente en el nacimiento, su corazón latía con fuerza al saber que su nieto, el niño que ella había visto crecer y cuyo destino había sido escrito por Dios, había llegado al mundo para cambiarlo para siempre. En Belén, en un humilde pesebre, María dio a luz al Salvador. El niño, tan pequeño e inocente, traía consigo una esperanza infinita. Cuando los pastores llegaron a ver al niño, su asombro era evidente, pues sabían que este bebé era la respuesta a las profecías antiguas. Ana, aunque a miles de kilómetros de distancia, sentía la grandeza de ese momento. La promesa que Dios le había hecho se estaba cumpliendo ante los ojos de toda la humanidad. Ana no necesitaba estar allí físicamente para saber que el cielo se había abierto para la humanidad. Su fe había sido probada a lo largo de los años, pero en ese momento, toda la espera y el sufrimiento cobraron sentido. Jesús, el hijo de María y el nieto de Ana, era la luz que iluminaría al mundo, la esperanza de todos los pueblos. El Salvador había nacido, y el futuro del mundo ya no sería el mismo. Aunque Ana no conocía todos los detalles del futuro de Jesús, sabía que la vida de su nieto estaba destinada a cambiar el curso de la historia. En su corazón, Ana sentía que todo lo que había vivido, todas las pruebas y sacrificios, habían valido la pena por este momento. Jesús, el hijo de María, era el cumplimiento de la promesa que había sido dada a los padres y abuelos de toda la humanidad. A medida que Jesús crecía, Ana, aunque ya anciana, sentía que su vida se llenaba de un propósito renovado. Su papel como madre de María y abuela de Jesús la colocaba en un lugar especial en la historia sagrada. Aunque la Biblia no menciona a Ana de manera prominente, su influencia era palpable. Ella no solo había dado vida a María, sino que, a través de su fe inquebrantable, había preparado a su hija para ser la madre del Salvador. Ahora su legado seguía vivo en su nieto, quien con cada palabra que pronunciaba y cada acción que realizaba, demostraba el cumplimiento del plan divino. Ana era una mujer de fe profunda, una mujer que había aprendido a esperar en el Señor en medio de las pruebas. Ella sabía que, aunque las circunstancias de la vida fueran difíciles, Dios siempre tenía un propósito para todo. Durante los años de su vida, había cultivado una sabiduría que ahora transmitía a su hija, María, y a su nieto, Jesús. Aunque no podía estar siempre cerca de ellos, sus oraciones y enseñanzas seguían guiando a María en su papel como madre del Mesías. Ana comprendió que su papel como madre y abuela no solo consistía en dar vida, sino en sostener a los que seguirían la voluntad divina, incluso cuando la oscuridad amenazaba. Su vida de fe se convirtió en un ejemplo para María, quien también tuvo que aprender a confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles.
La sabiduría que Ana había cultivado a lo largo de su vida pasaba ahora de una generación a otra. Un legado de fe, esperanza y amor que se mantendría vivo a través de las generaciones. Aunque la historia de Ana no fue escrita en los evangelios canónicos, su legado perduró en la tradición cristiana. Ella era recordada como una mujer justa, una madre fiel y una abuela amorosa. Su vida, llena de sacrificios, se convirtió en un testimonio del poder de Dios para transformar la desesperanza en bendición. Jesús, su nieto, llevaría su legado de fe, y en él, la promesa de Dios se cumpliría para toda la humanidad. Ana había vivido una vida de fe y sacrificio, pero el mayor dolor que podría experimentar sería ver a su nieto, Jesús, sufrir en la cruz. Aunque no estuvo presente físicamente en el Calvario, el sufrimiento de Jesús tocó profundamente su corazón. Ana, como madre de María, sabía que el sacrificio que su hija estaba experimentando era incomparable. Aunque las Escrituras no mencionan su presencia durante la crucifixión, la fe de Ana estaba con María, apoyándola en su dolor. Ana había preparado a María para momentos difíciles, enseñándole a confiar en el plan divino incluso cuando el sufrimiento parecía insuperable. Ahora, al ver a su nieto siendo crucificado, Ana entendía que el sacrificio de Jesús era parte del cumplimiento de la promesa de salvación. Aunque el dolor era profundo, Ana sabía que este sacrificio traería redención a la humanidad. En ese momento, la fe de Ana no flaqueó. Ella entendió que el sacrificio de Jesús no era el final, sino el principio de una nueva esperanza para todos los pueblos. Al igual que María, Ana enfrentó el dolor de ver a su hijo espiritual sufrir, pero en su corazón se aferró a la certeza de que todo tenía un propósito. El sacrificio de Jesús no solo redimiría al pueblo de Israel, sino que también abriría las puertas de la salvación para el mundo entero. Ana, al igual que María, pasó por ese dolor con la esperanza de que el sacrificio de Jesús llevaría a la humanidad a la salvación eterna. Aunque la escena de la crucifixión era aterradora y llena de angustia, Ana sabía que el dolor no duraría para siempre. El sacrificio de Jesús sería seguido por la resurrección, que traería la victoria sobre la muerte y el pecado. En ese momento, Ana, aunque no estuviera físicamente presente, compartió con María la esperanza de la resurrección, una esperanza que superaba cualquier sufrimiento humano. La pasión de Jesús fue el cumplimiento de la voluntad de Dios, pero también fue un momento de gran misterio y sufrimiento. Ana, aunque ya mayor, sabía que todo lo que ocurría era parte de un plan que solo Dios podía comprender por completo. Cuando vio el sufrimiento de Jesús en la cruz, sintió un dolor profundo en su alma, pero también una paz sobrenatural, sabiendo que todo estaba bajo el control de Dios. El sacrificio de Jesús, aunque lleno de dolor, traía consigo la promesa de la redención para el mundo entero. A lo largo de su vida, Ana había aprendido a confiar en el misterio divino, a entender que no siempre se pueden comprender los caminos de Dios, pero que, al final, todo tiene un propósito. La pasión de Jesús fue un recordatorio de la importancia de la fe en tiempos de dolor. Ana, como madre y abuela, entendió que el sufrimiento de Jesús era el medio para la salvación, y por eso, aunque su corazón se rompía, ella mantenía una fe inquebrantable en el propósito divino. En ese momento de angustia, Ana también comprendió que la fe y la esperanza son las fuerzas que nos permiten atravesar los momentos más oscuros. Aunque no podía cambiar la situación ni aliviar el dolor de su hija, ella sabía que la fe en el sacrificio de Jesús traería la paz que tanto necesitaba el mundo. Su vida de sufrimiento y sacrificio se conectaba ahora con el sufrimiento de Jesús, y todo tomaba sentido en el contexto del plan divino de salvación. A medida que pasaban los días,
Ana se aferró a la certeza de que el sacrificio de Jesús no solo cambiaría su vida, sino también la de toda la humanidad. En su corazón, sentía que su papel en la historia de la salvación estaba completo. Había sido testigo de la promesa cumplida, y ahora sabía que el sacrificio de Jesús marcaría el comienzo de una nueva era, una era de esperanza, fe y salvación. A medida que pasaba el tiempo y María veía a su hijo predicar el reino de Dios, recordó las palabras sabias de su madre, Ana. Las enseñanzas de Ana habían sido fundamentales para formar la fe y el carácter de María. Aunque Ana ya no estaba presente físicamente, su influencia seguía viva en la vida de María. Cada vez que María veía a Jesús enseñar con sabiduría y amor, recordaba cómo su madre le había enseñado a confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. María entendía que todo lo que había vivido, incluyendo el dolor de perder a su hijo, estaba vinculado al plan divino de salvación. En su corazón, sabía que las palabras de Ana sobre la importancia de la fe y la paciencia eran más relevantes que nunca. La sabiduría que Ana había compartido con ella la guiaba en su dolor y en su fe en el futuro. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Ana había sido una madre sabia y amorosa, y sus enseñanzas seguían guiando a María mientras enfrentaba el sacrificio de su hijo. Aunque María no podía entender todo lo que sucedía, recordaba las palabras de su madre: confía en Dios, incluso cuando no entiendas lo que está sucediendo. Esas palabras fueron una fuente de consuelo en los momentos más oscuros, cuando María enfrentaba la angustia de ver a su hijo sufrir en la cruz. María, al ver a Jesús predicar y enseñar, también recordaba las lecciones de Ana sobre la importancia de vivir según la voluntad de Dios. La fe de Ana había preparado a María para lo que vendría, y ahora, como madre del Salvador, María continuaba el legado de fe, amor y obediencia que Ana había dejado en ella. El sacrificio de Jesús en la cruz representó el fin de una etapa dolorosa, pero también marcó el comienzo de una nueva era para toda la humanidad. Ana, aunque ya no estaba presente en este mundo, seguía siendo parte de esa historia sagrada. Su vida, marcada por la fe inquebrantable y el sacrificio, había preparado el camino para el nacimiento del Salvador y la redención del mundo. Aunque no presenció la resurrección de Jesús, Ana confiaba en que todo lo que había sufrido y vivido tenía un propósito divino, que no terminaría con la muerte de Jesús, sino que daría inicio a la restauración de la humanidad. El sacrificio de Jesús fue el cumplimiento de la promesa de salvación, y a través de su muerte y resurrección, Ana entendió que el sufrimiento humano no es el fin, sino el comienzo de una vida eterna llena de esperanza. Ana, en su corazón, había entendido que el sacrificio no solo era por la redención de Israel, sino para todo el mundo. La victoria sobre la muerte traída por Jesús significaba que la promesa que había sido dada a su familia, la promesa de un Salvador, se extendía más allá de su propia vida. Aunque Ana no estuvo presente en los días posteriores a la crucifixión, su fe seguía viva en las acciones de María y Jesús. Ana había dejado un legado de confianza en Dios, un legado de fe que continuaba siendo transmitido a través de María. En su vida, Ana había demostrado que, incluso en medio del dolor y la esperanza nunca se pierde, porque Dios siempre cumple sus promesas. El final de la vida de Jesús no fue el fin de la historia de Ana,
sino el comienzo de una nueva era de redención para todos los creyentes. La historia de Ana, aunque no se cuenta en los evangelios canónicos, se mantiene viva en la fe cristiana. Su vida de sacrificio y fe, su papel como madre y abuela, y su amor incondicional por María y Jesús, continúan siendo un ejemplo para todos los creyentes. En cada oración, en cada reflexión sobre la fe, el sacrificio y la esperanza, la historia de Ana sigue iluminando los corazones de aquellos que confían en Dios y esperan su promesa de salvación. A lo largo de su vida, Ana mostró una fe sólida y una esperanza que trascendieron las pruebas de su tiempo. Aunque sus sufrimientos fueron profundos, su confianza en Dios nunca se desmoronó. Al final de su vida, Ana entendió que todas las pruebas, todos los sacrificios, todo lo que había vivido, formaban parte de un plan divino mucho mayor. Su vida fue un testimonio de esperanza en la redención final, un recordatorio de que, aunque el sufrimiento es inevitable en este mundo, la salvación de Dios está al alcance de todos los que creen. El dolor que Ana experimentó durante su vida, incluyendo su esterilidad y las dificultades de ser madre en una sociedad que valoraba la descendencia, la prepararon para comprender el sacrificio que Jesús, su nieto, iba a hacer por la humanidad. A través de su fe, Ana nunca perdió la esperanza en el propósito divino. Aunque sus oraciones parecían no ser escuchadas al principio, ella siempre confió en que Dios tenía un plan perfecto para su vida y para el futuro del mundo. La fe de Ana no era solo una fe pasiva, sino una fe activa, que la llevó a vivir una vida de sacrificio, de oración constante y de confianza en la voluntad divina. Ella sabía que el sufrimiento no es inútil, sino que tiene un propósito eterno. En su último aliento, Ana pudo ver la redención final en la vida de su nieto, Jesús, y comprender que su vida había sido parte de un plan mucho más grande que ella misma. El sacrificio de Jesús, aunque doloroso, era la respuesta a las oraciones de Ana y de toda la humanidad, y ese sacrificio traería salvación y vida eterna. La fe de Ana es un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él. A través de su vida, Ana nos enseña que la fe no se trata de recibir respuestas inmediatas a nuestras oraciones, sino de confiar en que Dios tiene un propósito divino, que siempre se cumple a su debido tiempo. Su vida de sacrificio y amor, y su fe inquebrantable en la redención final, sigue siendo un ejemplo de esperanza para todos los creyentes. La vida de Ana no solo fue un testimonio de su propia fe, sino también un pilar de esperanza para su hija, María. A lo largo de los años, Ana apoyó a María, compartiendo con ella las lecciones de fe que había aprendido en su propia vida. A pesar de las pruebas, Ana siempre fue un faro de esperanza para su hija, guiándola a través de la oscuridad con palabras de aliento y consuelo. María, como madre de Jesús, enfrentó desafíos incomprensibles, pero la fe de Ana la ayudó a mantener la esperanza en los momentos más difíciles. Ana, como madre y abuela, sabía que la vida de María y Jesús no sería fácil. María tenía que enfrentar la realidad de que su hijo estaba destinado a un sacrificio doloroso, y Ana entendía que su papel era ayudar a María a llevar esa carga con fe. Aunque las circunstancias eran oscuras y el futuro incierto, la fe de Ana servía como un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La fe de Ana fue crucial para fortalecer a María en sus momentos de duda y temor. A medida que María veía los milagros de su hijo y escuchaba sus enseñanzas, también sabía que el sacrificio de Jesús estaba por venir. A través de todo esto, Ana, con su amor y fe, seguía siendo una fuente de apoyo y consuelo para María.
En los momentos de tristeza, en los momentos de desesperación, las palabras de Ana seguían resonando en el corazón de María, recordándole que, aunque el camino fuera difícil, la promesa de Dios se cumpliría. Así, el legado de Ana vivió a través de su hija y a través de la vida de Jesús. La fe inquebrantable de Ana se convirtió en una fuente de fuerza para María y un modelo para todos los creyentes. Ana no solo fue una madre y una abuela, sino también una mujer de fe que dejó una huella indeleble en la historia de la salvación. Ana fue una mujer que entendió que su vida, aunque llena de dificultades, tenía un propósito divino. A lo largo de su vida, su sabiduría se fue profundizando, y ella llegó a comprender que todo lo que había experimentado, desde la esterilidad hasta el sufrimiento y la espera, era parte de un plan más grande. A través de su fe y sacrificio, Ana preparó el camino para que el Salvador viniera al mundo. Su papel como madre de María y abuela de Jesús fue esencial para el cumplimiento de las promesas divinas, y su sabiduría, basada en la fe, fue crucial para la vida y misión de su familia. Desde su juventud, Ana había aprendido a confiar en Dios en medio de la adversidad. Aunque la sociedad la veía como una mujer incompleta, ella sabía que Dios tenía un propósito especial para su vida. La sabiduría que adquirió a lo largo de los años la ayudó a enfrentar cada dificultad con paciencia y esperanza. Esta sabiduría fue clave para preparar a su hija María para lo que estaba por venir y para apoyar a Jesús en su misión divina. A través de su ejemplo de fe, Ana enseñó a María a vivir conforme a la voluntad de Dios. Le mostró la importancia de la paciencia, la obediencia y la confianza en el plan divino. María, a su vez, transmitió esas enseñanzas a Jesús, quien a lo largo de su vida siguió el camino de obediencia y sacrificio que su madre y su abuela le mostraron. El legado de Ana, a través de su fe y sabiduría, preparó el terreno para el cumplimiento de la redención de la humanidad. Aunque Ana nunca fue reconocida como una figura prominente en los evangelios, su vida fue fundamental para el plan de salvación. Su sabiduría, nacida de una fe profunda y una vida de sacrificio, preparó el camino para que Jesús naciera y cumpliera su misión en el mundo. Aunque Ana no estuvo presente cuando Jesús resucitó, su vida de fe y sacrificio se entrelazó con este evento sagrado. Durante los días oscuros que siguieron a la crucifixión, Ana, al igual que María, aguardaba con esperanza la promesa que había sido anunciada: la victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús no solo era el cumplimiento de las profecías, sino también la respuesta a todas las oraciones y sacrificios que se habían hecho por generaciones. Para Ana, el sacrificio de Jesús en la cruz tenía un propósito profundo, y su resurrección traía consigo la redención prometida. El triunfo de la resurrección significaba que la esperanza, aunque en muchos momentos parecía perdida, nunca sería en vano. Ana, a través de su vida de fe, había sido testigo del dolor y sufrimiento, pero también de la promesa de salvación. La resurrección de Jesús confirmaba que todo el sacrificio de la cruz tenía un propósito eterno. Aunque Ana no pudo ver el triunfo final de Jesús sobre la muerte, ella confiaba que esa victoria traería la paz y la salvación a todos los que creen en Él. María, al igual que Ana, fue testigo de este milagro, un milagro que transformó todo lo que habían creído sobre el sufrimiento. La muerte de Jesús no había sido el fin, sino el comienzo de una nueva vida para todos los creyentes. Aunque Ana no pudo ver la resurrección, su fe nunca flaqueó, pues ella había confiado en que la promesa de Dios se cumpliría, incluso en medio de las pruebas más grandes. La resurrección de Jesús fue la culminación de esa promesa, y la esperanza que Ana había sostenido a lo largo de su vida
ahora se materializaba de manera gloriosa. En el corazón de todos los creyentes, la resurrección representa la victoria final sobre el pecado y la muerte. Para Ana, aunque su vida ya había llegado a su fin, la esperanza que ella había transmitido a su hija y su nieto seguía viva. La victoria de Jesús era también su victoria, porque ella había sido parte del plan divino desde el principio. El sacrificio de Jesús, seguido por su resurrección, era la garantía de que la fe y la esperanza no serían en vano, y que la vida eterna aguardaba a todos los que confían en Él. La vida de Ana, aunque no escrita en las páginas de los evangelios canónicos, es un testimonio viviente de la fe y la esperanza que transforman el mundo. Ana vivió con la certeza de que su sufrimiento tenía un propósito divino. Desde su esterilidad hasta su papel como madre de María y abuela de Jesús, Ana demostró que la fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de la confianza inquebrantable en Dios. Su historia, aunque poco conocida, ha sido recordada a través de los siglos como un faro de luz para todos los creyentes. Ana no solo fue madre y abuela, sino una mujer que, a través de su vida de sacrificio, preparó el camino para el cumplimiento de la redención del mundo. Ella comprendió que la fe no solo se trata de recibir bendiciones, sino también de caminar con confianza en Dios en medio de las pruebas. Aunque su vida estuvo llena de dolor, su confianza en Dios nunca vaciló, y esa fe fue la que sustentó a María y a Jesús en su misión divina. El sacrificio de Ana, su vida de oración constante y su dedicación a la voluntad de Dios nos enseñan que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la paciencia y la obediencia. Ana no buscaba fama ni reconocimiento, pero su vida fue crucial para la historia de la salvación. La fe que ella vivió y transmitió sigue viva en las generaciones de creyentes que se han sentido inspirados por su ejemplo. La historia de Ana no es solo la historia de una mujer, sino la historia de la fe que transforma vidas y cambia el destino del mundo. Hoy, la figura de Ana permanece viva en la tradición cristiana, recordada como una madre fiel, una mujer de fe y la abuela del Salvador. Su vida de sacrificio y su fe inquebrantable nos enseñan que, a través de la fe, todo es posible, y que incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre tiene un plan perfecto. Ana, con su amor y fe, preparó el camino para la llegada del Salvador, y su testimonio sigue guiando a todos aquellos que buscan confiar en la voluntad de Dios. ¿Qué misterios ocultos rodean la historia de Santa Ana y San Joaquín y su milagrosa concepción? ¿Cómo pudieron superar el estigma de la esterilidad para traer al mundo a la Madre del Salvador? En este contexto surge la historia de Santa Ana y San Joaquín, quienes enfrentaron el profundo misterio de la esterilidad. Desde los albores de la humanidad, la fertilidad se veía como un regalo sagrado, vital para la continuidad de la familia y la comunidad. Esta visión se reflejaba en rituales y ceremonias, donde se ofrecían sacrificios y oraciones a los dioses para asegurar la fecundidad. Cada nuevo nacimiento era celebrado como un milagro, una señal de favor divino. Entonces te pregunto, ¿acaso el plan de Dios ya estaba determinado y comenzó incluso antes del nacimiento de la Virgen María? Sin ella, Jesús no habría venido a nuestro mundo, y nada sería como lo conocemos hoy. En este video presenciarás un estudio completo y único que nos hace reflexionar sobre cómo los planes divinos ya estaban escritos desde hace mucho tiempo y nada ocurre por casualidad. El final te sorprenderá. Primero necesitamos entender la importancia de la fertilidad registrada en las páginas de la Biblia. En aquella época, las personas creían que Dios intervenía directamente en la capacidad de concebir, recompensando a los justos y castigando a los pecadores.
Esta creencia se manifestaba en historias y mitos, donde figuras divinas otorgaban o negaban la fertilidad según sus designios. Las mujeres fértiles eran altamente valoradas, mientras que aquellas que no podían concebir a menudo enfrentaban estigma y exclusión. En este contexto, la historia de Ana y Joaquín cobra un significado especial. Su lucha contra la esterilidad y su fe inquebrantable en la misericordia divina los convirtió en ejemplos de devoción y perseverancia. Cada nacimiento no solo era una adición a la familia, sino también una reafirmación del favor divino. La capacidad de dar vida se consideraba una prueba tangible de la intervención de Dios en el mundo de los hombres, un recordatorio constante de que lo sagrado y lo terrenal estaban inextricablemente ligados. Pocos creyentes conocen este relato bíblico, así que no dejes de compartir este video con alguien que amas. Nuestro mayor deber como hijos del Señor es difundir la palabra al máximo número de personas posible. Y si te gustan contenidos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré realmente si debo hacer nuevos estudios como este. Desde tiempos remotos, la historia de Santa Ana y San Joaquín ha sido un relato de esperanza y fe inquebrantable. La pareja, conocida por su piedad y devoción, enfrentó la dura prueba de la esterilidad. Durante años soportaron el dolor y el estigma de no poder tener hijos, se sentían parte de una desaprobación divina. Ana, una mujer de profunda fe, y Joaquín, un hombre justo, vivieron bajo la sombra de esta aflicción. En su desesperación, recurrieron al templo, ofreciendo sacrificios y oraciones con la esperanza de recibir una señal de misericordia divina. Su devoción era conocida por todos, y su sufrimiento se convirtió en un misterio que desconcertaba a la comunidad. La gente a su alrededor comenzó a murmurar, cuestionando la justicia divina. ¿Cómo podían dos almas tan devotas ser privadas de la alegría de la maternidad y paternidad? Las preguntas sin respuesta añadían más peso a la carga que llevaban Ana y Joaquín, pero ellos no se apartaron de su fe. Cada año que pasaba sin un hijo reforzaba su determinación de permanecer devotos. A pesar de la incertidumbre y el dolor, su esperanza nunca flaqueó. Creían firmemente que Dios tenía un plan, aunque no pudieran comprenderlo en ese momento. Esta convicción los mantuvo fuertes y unidos en su búsqueda de un milagro. La esterilidad, un enigma doloroso en tiempos antiguos, representaba más que un problema físico para Ana y Joaquín. Era una prueba espiritual y social que ponía a prueba su fe y su posición en la comunidad. Para Ana y Joaquín, cada año sin hijos aumentaba su angustia y su desesperación. Las mujeres en particular llevaban el peso del estigma, siendo vistas con pena o desdén. Ana, a pesar de su piedad, no era inmune a estos juicios, y su dolor se intensificaba con cada mirada de compasión o crítica. Joaquín también sentía la presión de no poder proporcionar un heredero. Su incapacidad para tener un hijo no solo afectaba su estatus social, sino también su sentido de propósito y logro personal. Cada sacrificio y oración ofrecidos en el templo eran intentos desesperados de encontrar consuelo y respuestas. Esta atmósfera de dudas y murmuraciones añadía una carga emocional a la ya difícil situación de Ana y Joaquín. Sin embargo, su fe inquebrantable los sostenía. Ana encontraba consuelo en las historias de otras mujeres bíblicas que habían superado la esterilidad a través de la intervención divina. Su esperanza de que Dios tenía un plan para ellos nunca desapareció. La respuesta a su sufrimiento llegaría de una manera que nadie podría haber previsto, revelando que la fe y la perseverancia pueden desentrañar los misterios más profundos. Ana y Joaquín eran conocidos en su comunidad por su piedad y generosidad.
Su vida diaria estaba marcada por actos de bondad y devoción, reflejando su profundo compromiso con Dios. Esta reputación se había construido a lo largo de los años, a través de innumerables gestos de ayuda a los necesitados y de fidelidad a las prácticas religiosas. La generosidad de Joaquín era evidente en su disposición para ayudar a quienes lo rodeaban. A pesar de su propio sufrimiento, nunca dudaba en compartir sus recursos con aquellos que lo necesitaban. Su casa era un lugar de acogida para viajeros y necesitados, un refugio donde se ofrecía alimento y consuelo. Esta generosidad no solo beneficiaba a la comunidad, sino que también reforzaba su reputación como un hombre justo y piadoso. Ana, con su profundo sentido de la fe, encontraba alegría en servir a los demás. Participaba activamente en las obras de caridad y se dedicaba a enseñar las Escrituras a las mujeres y niños de su comunidad. Su sabiduría y bondad la convertían en una figura respetada y admirada. La piedad de Ana no solo se manifestaba en sus actos de caridad, sino también en su capacidad para consolar y apoyar a aquellos que enfrentaban dificultades. El compromiso de Ana y Joaquín con su fe iba más allá de las prácticas religiosas formales. Su vida cotidiana era un testimonio de su devoción y de su amor por Dios. Cada gesto de bondad y cada acto de generosidad eran una manifestación de su creencia de que la fe verdadera se expresa a través del servicio a los demás. Este compromiso los ayudaba a soportar el dolor de la esterilidad y a mantener la esperanza en el plan divino. Pero aún así, una pregunta no dejaba de resonar. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto con una pareja tan buena y llena de fe? La respuesta a esta pregunta es lo que nos hace reflexionar sobre el plan divino para nuestras vidas, que a menudo dejamos de confiar y nos angustiamos pensando que esto solo puede estar ocurriendo con nosotros. El encuentro de Ana y Joaquín no fue simplemente una coincidencia. Fue un momento de gracia divina que preparó el camino para un futuro milagroso. Según la tradición, Joaquín, un hombre próspero y justo de la tribu de Judá, y Ana, de la línea del sacerdote Aarón, se conocieron y sintieron una conexión especial desde el principio. Este encuentro no solo unió a dos personas, sino que también entrelazó dos linajes sagrados destinados a desempeñar un papel crucial en la historia de la salvación. Desde el inicio de su matrimonio, Ana y Joaquín se destacaron por su devoción y su deseo de servir a Dios. Su amor floreció rápidamente, cimentado por una fe común y un propósito compartido. Cada día de su vida juntos fue una manifestación de su amor por Dios y por el prójimo, y su hogar se convirtió en un refugio de paz y oración. El encuentro de Ana y Joaquín fue un preludio para una unión que tendría un impacto profundo en la historia de la salvación. Desde el principio, ambos sintieron una conexión especial, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Su unión no solo fue por amor, sino por un propósito mayor, una misión sagrada que aún estaba por revelarse. La historia de su encuentro es un recordatorio de que las relaciones formadas bajo la guía divina pueden llevar a grandes cosas. La conexión de Ana y Joaquín fue más que un matrimonio. Fue una alianza destinada a traer al mundo a la Madre del Salvador. Su historia sigue siendo un ejemplo inspirador de cómo el amor y la fe pueden unirse para cumplir un propósito divino. La conexión espiritual de Ana y Joaquín los fortalecía en momentos de duda y desesperación. Participaban juntos en rituales y oraciones, buscando guía y consuelo en su fe compartida. Esta espiritualidad compartida no solo fortalecía su relación, sino que también preparaba el camino para el milagro que transformaría sus vidas. Su perseverancia en la fe eventualmente llevó a una intervención milagrosa
que no solo resolvió su dilema personal, sino que también aseguró la continuidad de su linaje de manera extraordinaria. La devoción compartida culminó en una experiencia transformadora. La aparición del ángel y la promesa de una hija no solo fueron respuestas a sus oraciones, sino también una confirmación de que su fe compartida y su espiritualidad habían sido escuchadas. Este milagro reafirmó la importancia de la fe y la espiritualidad en sus vidas, mostrando que Dios estaba con ellos en cada paso del camino. Pero debes estar preguntándote, ¿cómo sucedió esto? Joaquín decidió retirarse al desierto en busca de un encuentro con lo divino. Se sentía desolado y angustiado por la ausencia de un hijo, un deseo que había compartido con su esposa, Ana. En su soledad en el desierto, Joaquín buscaba fervorosamente una respuesta a sus oraciones. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Durante ese tiempo de introspección y oración ocurrió un evento extraordinario. Joaquín recibió una visión divina, la primera revelada en medio de su soledad. Un ángel apareció ante él, irradiando una luz celestial que iluminaba el árido desierto a su alrededor. El mensajero celestial trajo una noticia que transformaría su vida y la de su esposa para siempre. El ángel aseguró a Joaquín que Dios estaba plenamente satisfecho con la fe inquebrantable y la devoción que había demostrado a lo largo de los años. La respuesta a sus oraciones estaba a punto de manifestarse. Ana concebiría una hija. Esta niña no sería una hija común, sino una figura de importancia trascendental, destinada a desempeñar un papel crucial en el plan divino para la humanidad. Simultáneamente, mientras Joaquín estaba en el desierto, Ana también tuvo una experiencia celestial. Ella estaba en su casa, en medio de sus oraciones y lágrimas, suplicando a Dios por un hijo. El peso de los años de espera y desesperación pesaba en su corazón, pero su fe permanecía inquebrantable. Fue en ese momento de profunda devoción que el ángel apareció ante ella, irradiando una luz divina que llenó el ambiente. El mensajero celestial trajo el mismo mensaje de esperanza y promesa que Joaquín había recibido. El ángel informó a Ana que sus oraciones habían sido escuchadas y que ella concebiría una hija. Esta hija no sería una niña común, sino alguien destinado a traer luz y salvación al mundo. El ángel instruyó a Ana a prepararse para la llegada de esta hija especial, una figura de importancia trascendental en el plan divino. Las palabras del ángel disiparon años de tristeza y duda, llenando su corazón de gratitud y alegría. Ana sintió una paz profunda y una renovada esperanza, sabiendo que su fe y devoción no habían sido en vano. Con el corazón lleno de alegría, Ana aguardó ansiosamente el regreso de Joaquín, ansiosa por compartir la maravillosa revelación que había recibido. Cuando Joaquín finalmente llegó, trayendo consigo el mismo mensaje de esperanza, ambos se abrazaron, emocionados y agradecidos por estar unidos en este plan divino que estaba a punto de desarrollarse.
Envuelto en un sentimiento profundo de alegría y esperanza, Joaquín regresó apresuradamente a casa. Su corazón también estaba radiante con la buena nueva que estaba a punto de compartir con Ana. Sabía que esta revelación no solo cambiaría sus vidas, sino que también tendría un impacto eterno en el mundo. Con la promesa del ángel de que tendrían una hija, Ana y Joaquín comenzaron un periodo de preparación lleno de esperanza y devoción. Este tiempo fue crucial para ellos, ya que sabían que su hija tenía un propósito divino y querían estar listos para recibirla de la mejor manera posible. La preparación no solo involucró aspectos materiales, sino también una profunda preparación espiritual. Ana, llena de una renovada energía y esperanza, dedicó mucho de su tiempo a arreglar su hogar para la llegada de la niña. Cada rincón de su casa se llenó de amor y cuidado, reflejando la alegría y la gratitud que sentía por el milagro que estaba a punto de ocurrir. Esta preparación material también incluía la creación de un ambiente sagrado donde su hija pudiera crecer rodeada de fe y devoción. Joaquín, por su parte, continuó con sus prácticas religiosas, intensificando sus oraciones y sacrificios como una forma de agradecer a Dios por la promesa de la hija. Su dedicación y fe no flaquearon y se aseguraba de que todo estuviera listo para el día en que Ana diera a luz. La comunidad también notaba este cambio, viendo en Joaquín una figura aún más devota y agradecida. La preparación espiritual de Ana y Joaquín fue igualmente importante. Sabían que su hija no sería una niña común, sino alguien destinado a un gran propósito en el plan de Dios. Por ello, dedicaron tiempo a la meditación y al estudio de las Escrituras, buscando guía y fortaleza en sus enseñanzas. Querían estar espiritualmente listos para criar a su hija en el camino de la fe y la devoción. La promesa del ángel también unió más a Ana y Joaquín. Compartían cada momento de anticipación y preparación, apoyándose mutuamente y fortaleciendo su vínculo espiritual. Este periodo de espera y preparación fue un testimonio de su fe inquebrantable y de su confianza en el plan divino. Finalmente, la preparación culminó en el nacimiento de María, un evento que llenó de luz y alegría sus vidas, confirmando que todo su sufrimiento y perseverancia habían valido la pena. La promesa del nacimiento de María no solo transformó la vida de Ana y Joaquín, sino también la percepción de la comunidad hacia ellos. La noticia de que sus oraciones habían sido respondidas y que esperaban una hija especial se esparció rápidamente, cambiando la manera en que la comunidad veía a la pareja. Este cambio de percepción reflejaba una profunda transformación en el entendimiento y la fe de todos los que los rodeaban. Inicialmente, muchos en la comunidad habían cuestionado la justicia divina al ver el sufrimiento prolongado de Ana y Joaquín. Sin embargo, la promesa del ángel mostró que sus pruebas no habían sido en vano y que la fe y la perseverancia pueden llevar a bendiciones milagrosas. Esta revelación inspiró a muchos a renovar su propia fe y a ver los desafíos de la vida bajo una nueva luz. Con el paso del tiempo, Ana comenzó a notar cambios en su cuerpo. Su vientre, antes vacío y ansioso por la vida, empezó a abultarse, señal de la promesa cumplida. Cada día que pasaba, sentía una conexión más profunda con la vida que crecía dentro de ella. Era una sensación única, un milagro que llenaba su corazón de un amor indescriptible. Ana, en su humilde hogar, acariciaba suavemente su vientre, hablando con ternura a la hija que llevaba dentro. Sabía que esta niña no era común, era especial, destinada a un propósito grandioso en el plan de Dios. Cada movimiento que sentía, cada pequeño pataleo, le recordaba la magnitud del milagro que estaba viviendo. Ana se sentía bendecida y honrada por llevar en su vientre a María.
Entendía que su hija tendría un papel crucial en el plan divino, aunque no conocía todos los detalles. Lo que sí sabía era que su fe y perseverancia habían sido recompensadas y que Dios tenía un propósito especial para su familia. Así, con el corazón lleno de esperanza y amor, Ana continuó su camino, esperando con ansias el día en que sostendría en sus brazos a la pequeña María, la niña destinada a traer luz y salvación al mundo. El nacimiento de María fue un evento envuelto en misterio y alegría celestial. Después de años de espera y oración, Ana dio a luz a una hija, cumpliendo así la promesa divina. Este nacimiento no solo fue un momento de felicidad para Ana y Joaquín, sino un hito en la historia de la humanidad, ya que María estaba destinada a cumplir un papel crucial en el plan de salvación. Desde el momento de su nacimiento, María irradiaba una paz y una luz inusuales. Ana y Joaquín sabían que su hija tenía un propósito especial y sagrado, lo que trajo un sentido profundo y significativo a sus vidas. Dedicaron a María a Dios desde el momento en que nació, reconociendo el privilegio y la responsabilidad de criarla según los preceptos divinos. La noticia del nacimiento de María rápidamente se extendió, trayendo alegría y renovada fe a todos los que conocían la historia de Ana y Joaquín. Este evento milagroso reafirmó la creencia en la misericordia y el poder de Dios, inspirando a otros a confiar en sus promesas y a mantener la esperanza incluso en tiempos de adversidad. El milagro del nacimiento de María fue un testimonio del poder de la fe y la perseverancia. Ana y Joaquín, a través de su paciencia y confianza en Dios, no solo recibieron la bendición de una hija, sino que también se convirtieron en parte fundamental en la historia de la redención. Desde el momento de su nacimiento, Ana y Joaquín sabían que María tenía un propósito especial en el plan de Dios. Por ello, dedicaron su vida a su educación espiritual, asegurándose de que creciera en un ambiente de fe, amor y devoción. Esta educación no solo preparó a María para su papel futuro, sino que también fortaleció la fe de toda la familia. Ana, con su sabiduría y devoción, fue una madre ejemplar en la enseñanza de los caminos de Dios. Desde temprana edad, inculcó en María los valores de la fe y la importancia de la oración. Juntas, pasaban horas estudiando las Escrituras y reflexionando sobre las historias de los patriarcas y matriarcas que habían demostrado una fe inquebrantable. Este tiempo compartido no solo fortalecía el vínculo entre madre e hija, sino que también preparaba a María para su misión divina. Joaquín también desempeñó un papel crucial en la educación espiritual de María. Con su ejemplo de justicia y piedad, mostraba a su hija lo que significaba vivir una vida dedicada a Dios. Sus actos de generosidad y sus prácticas religiosas diarias eran lecciones vivas para María, enseñándole la importancia de la devoción y el servicio. Joaquín se aseguraba de que María entendiera la relevancia de los rituales y las tradiciones que formaban parte de su herencia espiritual. La educación espiritual de María fue una preparación constante para el papel extraordinario que estaba destinada a desempeñar. Cada lección enseñada por Ana y Joaquín, cada oración compartida y cada acto de devoción reforzaban su fe y su compromiso con Dios. Esta sólida base espiritual fue crucial para que María aceptara con gracia y humildad el llamado divino que recibiría más adelante en su vida. Ana dedicaba tiempo diariamente para enseñar a María las Escrituras y las tradiciones de su fe. Juntas estudiaban las historias de los patriarcas y matriarcas, reflexionando sobre las lecciones de fe y perseverancia que cada relato ofrecía. Estas sesiones no solo fortalecían el conocimiento espiritual de María, sino que también profundizaban el vínculo entre madre e hija, creando un ambiente de amor y devoción.
Como madre de una niña destinada a un gran propósito, Ana era vista con respeto y admiración. Su sabiduría y devoción la convertían en una figura central en la vida espiritual de aquellos que la rodeaban. Las mujeres y niños de la comunidad buscaban su consejo y guía, reconociendo en ella una fuente de fortaleza espiritual. La dedicación de Ana a la educación de María preparó a su hija para aceptar su papel en el plan divino con gracia y humildad. Cada lección y cada oración compartida cimentaban en María una fe inquebrantable y un profundo sentido de propósito. Ana entendía la importancia de su tarea y se entregaba a ella con todo su ser, sabiendo que estaba preparando a María para un destino extraordinario. Joaquín desempeñó un papel vital como padre y guía espiritual en la vida de María, complementando la devoción y enseñanza de Ana con su propia sabiduría y ejemplo. Su influencia fue fundamental para inculcar en María los valores de justicia, piedad y dedicación a Dios. Joaquín entendía la importancia de su papel y se comprometió a guiar a su hija con amor y firmeza. Desde temprana edad, María demostró una madurez espiritual y una devoción a Dios que superaban su edad. Ana y Joaquín la prepararon cuidadosamente para este momento, enseñándole las tradiciones y los rituales que necesitaría seguir en el templo. Sabían que estaban entregando a su hija para un servicio sagrado, un sacrificio de amor y fe que reafirmaba su compromiso con Dios. El día de la dedicación fue marcado por ceremonias solemnes y celebraciones. La comunidad, consciente de la significancia de este evento, participó en masa, trayendo regalos y oraciones para la joven María. Ana y Joaquín, con corazones llenos de alegría y un toque de tristeza, entregaron a su hija al cuidado del templo, confiando en Dios para guiar y proteger a María. En el templo, María floreció. Se dedicó al servicio divino con una devoción y pureza que inspiraban a todos a su alrededor. Los sacerdotes y ancianos veían en ella una gracia especial, un signo de que Dios tenía planes grandiosos para su vida. La dedicación de María fue el inicio de un viaje espiritual que la prepararía para su papel como la Madre del Salvador. Ana y Joaquín continuaron apoyando a María a la distancia, visitándola siempre que era posible y manteniéndola en sus oraciones diarias. Sabían que su hija estaba en buenas manos, siendo preparada para un futuro extraordinario. Su fe fue reforzada al ver a María prosperar en el templo, confirmando que su decisión de dedicarla a Dios había sido guiada por el Espíritu Santo. La dedicación de María al templo fue un acto de amor y fe que resonó a través de los tiempos. Ana y Joaquín, a través de su obediencia y devoción, no solo cumplieron una promesa, sino que también pavimentaron el camino para la redención de la humanidad. Sabían que María estaba destinada a ser una luz para el mundo, y su dedicación al servicio de Dios fue un paso crucial en este viaje. La influencia de Ana y Joaquín en la vida de María fue profunda y duradera, moldeando su fe y preparación para el papel crucial que desempeñaría en el plan de Dios. Su dedicación y amor no solo impactaron a su hija, sino que también dejaron un legado espiritual que continuaría inspirando a generaciones futuras. Ana y Joaquín inculcaron en María una profunda devoción a Dios desde una edad temprana. Sus enseñanzas y ejemplos de vida fueron fundamentales para cimentar en María una fe sólida y una comprensión clara de su propósito. Cada lección impartida, cada acto de devoción observado contribuyó a preparar a María para su misión divina. El amor y el apoyo constantes de Ana y Joaquín también fueron cruciales para el desarrollo de María. A pesar de las presiones y desafíos que enfrentaron, nunca dejaron de ofrecer su guía y su apoyo incondicional.
Esta constancia proporcionó a María la fortaleza emocional y espiritual necesaria para aceptar y cumplir su papel con gracia y humildad. La influencia de Ana y Joaquín se extendía más allá de su familia, afectando a la comunidad en general. Su ejemplo de fe y perseverancia inspiraba a otros a seguir su camino, y su historia de devoción y esperanza resonaba profundamente con aquellos que enfrentaban sus propios desafíos. La comunidad encontraba en ellos un modelo de cómo la fe verdadera puede superar cualquier obstáculo. A través de María, el legado de Ana y Joaquín continuó influyendo en la historia de la salvación. La educación espiritual y el amor que le brindaron permitieron que ella aceptara su llamado divino y se convirtiera en la madre del Salvador. Su papel en el plan de Dios es un testimonio del impacto duradero de sus padres y de la importancia de una base espiritual sólida. La canonización de Ana y Joaquín como santos fue un reconocimiento de su fe y devoción extraordinarias. La Iglesia destacó su impacto profundo en la historia de la salvación y su legado continúa inspirando a fieles de todo el mundo. La devoción popular a Santa Ana y San Joaquín es vasta y profunda, reflejando la admiración y el respeto que su historia de fe ha ganado a lo largo de los siglos. La canonización de Santa Ana y San Joaquín como santos fue un reconocimiento significativo de su fe, devoción y papel crucial en la historia de la salvación. La Iglesia, al canonizarlos, destacó no solo su impacto en la vida de María, sino también su ejemplo duradero de fe y perseverancia para todos los fieles. Este acto de canonización formalizó la veneración que muchos ya les tenían y consolidó su lugar en la tradición cristiana. La devoción popular a Santa Ana y San Joaquín es vasta y profunda, con innumerables fieles alrededor del mundo buscando su intercesión y honrando su memoria. Son vistos como modelos de piedad y perseverancia, y su historia inspira a aquellos que enfrentan desafíos similares, especialmente en temas de fertilidad y familia. Muchos devotos oran a Santa Ana y San Joaquín en busca de consuelo, fuerza y milagros, y numerosos testimonios de gracias recibidas son atribuidos a su intercesión. Las fiestas dedicadas a Santa Ana y San Joaquín son celebradas con gran alegría y reverencia. En muchas culturas, estas celebraciones incluyen procesiones, misas especiales y otras expresiones de devoción popular. Las iglesias y santuarios dedicados a ellos son lugares de peregrinación donde los fieles vienen a rendir homenaje, ofrecer sus oraciones y agradecer las bendiciones recibidas. La devoción a Santa Ana y San Joaquín también destaca la importancia de la familia en la vida cristiana. Son venerados como modelos de padres y abuelos, y su historia es un recordatorio del poder de la educación y del apoyo espiritual. Su vida en familia es un ejemplo de cómo la fe puede ser transmitida de generación en generación, y su historia continúa inspirando a las familias a vivir según los valores cristianos. La influencia de Santa Ana y San Joaquín en la cultura contemporánea es evidente en muchas iglesias, escuelas e instituciones que llevan su nombre. Sus imágenes e íconos son venerados en todo el mundo y su historia es contada en sermones, libros y películas. La devoción a ellos es un testimonio de su impacto duradero y de cómo su fe y perseverancia continúan resonando con los fieles de hoy. La historia de Ana y Joaquín ha sido transmitida de generación en generación, inspirando a innumerables personas a lo largo de los siglos. Su relato de fe inquebrantable, perseverancia y devoción es un testimonio poderoso de cómo la confianza en Dios puede transformar vidas y superar las adversidades más difíciles. Este legado de fe no solo se refleja en la vida de María, sino también en la forma en que su historia continúa tocando corazones en todo el mundo.
Las enseñanzas y ejemplos de Ana y Joaquín han sido una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan desafíos similares. La historia de su esterilidad y su eventual bendición con la llegada de María ofrece esperanza a las parejas que luchan con problemas de fertilidad. Muchos han encontrado consuelo y fortaleza en su historia, renovando su fe y esperanza en momentos de dificultad. Además, la historia de Ana y Joaquín subraya la importancia de la educación espiritual y el papel de los padres en la formación de la fe de sus hijos. Su dedicación a la crianza y educación de María demuestra cómo el amor y la devoción pueden preparar a una persona para cumplir con un propósito divino. Esta lección sigue siendo relevante hoy en día, recordando a los padres la importancia de inculcar valores espirituales en sus hijos desde una edad temprana. La influencia de Ana y Joaquín también se extiende a la comunidad más amplia de fieles. Su ejemplo de vida devota y su capacidad para mantener la esperanza en tiempos de adversidad han inspirado a muchos a fortalecer su propia fe. La historia de su perseverancia ha sido un modelo para aquellos que buscan mantener su devoción en medio de las pruebas de la vida. La infancia de María, bajo la guía amorosa de Ana y Joaquín, fue un periodo crucial de preparación para su destino extraordinario. Desde su nacimiento, María fue criada en un ambiente de fe y devoción, donde cada aspecto de su vida estaba impregnado de espiritualidad y amor. Esta educación temprana la preparó para aceptar su papel en el plan divino con gracia y humildad. Ana y Joaquín se aseguraron de que María creciera rodeada de ejemplos de piedad y virtud. Sus enseñanzas diarias y su ejemplo constante inculcaron en ella una profunda devoción a Dios y un sentido claro de propósito. María aprendió a través de la oración y la reflexión, desarrollando una fe sólida que la sostendría a lo largo de su vida. La comunidad también jugó un papel en la infancia de María, reconociendo en ella una presencia especial. Las personas que habían sido testigos del milagro de su nacimiento veían en María una luz y una gracia excepcionales. Esta percepción comunitaria reforzaba la idea de que María estaba destinada a algo grande, y su educación reflejaba esta expectativa. Las lecciones impartidas por Ana y Joaquín no solo se centraban en las prácticas religiosas, sino también en los valores de compasión, justicia y servicio. María aprendió a ayudar a los necesitados y a vivir una vida de servicio siguiendo los ejemplos de sus padres. Esta formación integral la preparó para su futuro papel como la Madre del Salvador. Una responsabilidad que requeriría una fe y una fortaleza extraordinarias. La infancia de María fue marcada por una serie de experiencias que la moldearon espiritual y emocionalmente. A través de las enseñanzas de Ana y Joaquín, María desarrolló una comprensión profunda de su fe y una capacidad para enfrentar los desafíos con serenidad y confianza en Dios. Esta preparación fue esencial para que María pudiera aceptar su llamado divino y cumplir con su destino de manera excepcional. La historia de la infancia de María es un recordatorio de la importancia de una educación espiritual sólida y de cómo los padres pueden influir significativamente en el desarrollo de la fe de sus hijos. Ana y Joaquín, a través de su amor y devoción, proporcionaron a María las herramientas necesarias para cumplir con su propósito divino, dejando un legado duradero de fe y devoción que continúa inspirando a generaciones. La historia de Ana y Joaquín ha sido transmitida de generación en generación, inspirando a innumerables personas a lo largo de los siglos. Su relato de fe inquebrantable, perseverancia y devoción es un testimonio poderoso de cómo la confianza en Dios puede transformar vidas y superar las adversidades más difíciles. Este legado de fe no solo se refleja en la vida de María, sino también en la forma en que su historia continúa tocando corazones en todo el mundo.
Las enseñanzas y ejemplos de Ana y Joaquín han sido una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan desafíos similares. La historia de su esterilidad y su eventual bendición con la llegada de María ofrece esperanza a las parejas que luchan con problemas de fertilidad. Muchos han encontrado consuelo y fortaleza en su historia, renovando su fe y esperanza en momentos de dificultad. Además, la historia de Ana y Joaquín subraya la importancia de la educación espiritual y el papel de los padres en la formación de la fe de sus hijos. Su dedicación a la crianza y educación de María demuestra cómo el amor y la devoción pueden preparar a una persona para cumplir con un propósito divino. Esta lección sigue siendo relevante hoy en día, recordando a los padres la importancia de inculcar valores espirituales en sus hijos desde una edad temprana. La influencia de Ana y Joaquín también se extiende a la comunidad más amplia de fieles. Su ejemplo de vida devota y su capacidad para mantener la esperanza en tiempos de adversidad han inspirado a muchos a fortalecer su propia fe. La historia de su perseverancia ha sido un modelo para aquellos que buscan mantener su devoción en medio de las pruebas de la vida. Finalmente, la historia de Ana y Joaquín es un recordatorio de que los milagros pueden ocurrir cuando se mantiene una fe inquebrantable y una esperanza constante. Su legado sigue vivo en las celebraciones religiosas, en las devociones populares y en las oraciones de los fieles en todo el mundo. La historia de Ana y Joaquín continúa siendo una fuente de inspiración, mostrando que la fe verdadera puede llevar a bendiciones extraordinarias y a una conexión más profunda con lo divino. La infancia de María, bajo la guía amorosa de Ana y Joaquín, fue un periodo crucial de preparación para su destino extraordinario. Desde su nacimiento, María fue criada en un ambiente de fe y devoción, donde cada aspecto de su vida estaba impregnado de espiritualidad y amor. Esta educación temprana la preparó para aceptar su papel en el plan divino con gracia y humildad. Ana y Joaquín se aseguraron de que María creciera rodeada de ejemplos de piedad y virtud. Sus enseñanzas diarias y su ejemplo constante inculcaron en ella una profunda devoción a Dios y un sentido claro de propósito. María aprendió a través de la oración y la reflexión, desarrollando una fe sólida que la sostendría a lo largo de su vida. La comunidad también jugó un papel en la infancia de María, reconociendo en ella una presencia especial. Las personas que habían sido testigos del milagro de su nacimiento veían en María una luz y una gracia excepcionales. Esta percepción comunitaria reforzaba la idea de que María estaba destinada a algo grande y su educación reflejaba esta expectativa. Las lecciones impartidas por Ana y Joaquín no solo se centraban en las prácticas religiosas, sino también en los valores de compasión, justicia y servicio. María aprendió a ayudar a los necesitados y a vivir una vida de servicio, siguiendo los ejemplos de sus padres. Esta formación integral la preparó para su futuro papel como la Madre del Salvador, una responsabilidad que requeriría una fe y una fortaleza extraordinarias. La infancia de María fue marcada por una serie de experiencias que la moldearon espiritual y emocionalmente. A través de las enseñanzas de Ana y Joaquín, María desarrolló una comprensión profunda de su fe y una capacidad para enfrentar los desafíos con serenidad y confianza en Dios. Esta preparación fue esencial para que María pudiera aceptar su llamado divino y cumplir con su destino de manera excepcional. La historia de la infancia de María es un recordatorio de la importancia de una educación espiritual sólida y de cómo los padres pueden influir significativamente en el desarrollo de la fe de sus hijos. Ana y Joaquín, a través de su amor y devoción, proporcionaron a María las herramientas necesarias para cumplir con su propósito divino, dejando un legado duradero de fe y devoción
que continúa inspirando a generaciones. La educación y la formación espiritual que María recibió de Ana y Joaquín la prepararon para una vida de servicio y sacrificio, marcada por su papel crucial en la historia de la salvación. Desde una edad temprana, María mostró una madurez y una devoción extraordinarias, reflejando las enseñanzas y el ejemplo de sus padres. Su vida estuvo dedicada a cumplir con el plan de Dios, aceptando con humildad y gracia las responsabilidades que le fueron asignadas.